Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor y facilitador Carlos Sánchez de Perú. Bien, jóvenes, esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del segundo año de secundaria. Vamos a tratar el tema número 3, que consiste en lo que es el relieve oceánico. Bien, jóvenes, como aquí está en este caso, un planiferio tipo, digamos, radiografía, ¿no? Vemos la parte amarilla, que ustedes ven ahí clara, es la parte de la superficie terrestre, y la parte oscura en el mar son las cordilleras submarinas o el relieve submarino en este caso, que también se presentan una serie de mesetas, elevaciones, cordilleras, picos, volcanes que están en el mar, ¿no? Entonces, ahora tenemos en cuenta lo siguiente, ¿no? De que en en el relieve submarino, aparte de la topografía clásica que tiene, ¿no? De cómo se forma, hay que tener en cuenta que en el fondo marino hay muchas sedimentaciones. O sea, todos los residuos que han rodado por la superficie terrestre al final van a llegar al mar. Es así como por los ríos, ¿no? Todas las rocas, que en un momento fueron rocas ígneas y la serie de rocas, todas van a arrastrar, van a ser llevadas hacia el mar. Entonces, como un residuo, hay mucha sedimentación. Pero aparte proviene de varias fuentes la sedimentación. Por ejemplo, los sedimentos de erosión, lo de erosión son lo que vienen de los ríos. Por ejemplo, cuando se forman las nuevas rocas en magma compuesto, por ejemplo, por el compuesto de basalto, eh, en la cresta oceánica media, por ejemplo, ahí se van formando las nuevas rocas. Ahora, tenemos también el esparcimiento, por ejemplo, de cenizas volcánicas, eh, vamos a llamarles internas, o sea, subacuáticas, eh, que se encuentran por alrededor de los respiradores hidrotermales, también van a modificar todo lo que es el relieve submarino. La actividad de los microorganismos, por ejemplo, la propia erosión que hay internamente en los volcanes, la vida marina en el fondo del mar, o los corales, los peces, las algas, los cangrejos, por ejemplo, las plantas eh, marinas, todo eso también va a modificar lo que es el relieve. Ahora, tenemos en cuenta, jóvenes, algo importante aquí en este gráfico, de que el relieve así oceánico se relaciona con los movimientos de las placas tectónicas. Eh, las, mm, Vamos a hablar de los sismos, por ejemplo, la sismicidad, el vulcanismo. En algunas regiones se van a elevar, otras se van hundiendo. O sea, el tectonismo se hunde. Todos estos fenómenos suceden en la parte de la corteza eh, submarina. Entonces, casi parecido a los fenómenos que suceden en la superficie, pero es en la parte ya submarina. Adicionalmente, hay que tener en cuenta acerca ya de el anillo de fuego del Océano Pacífico. Como ustedes pueden ver aquí en esta parte del planiferio, está sombreado, o sea, toda la parte que está sombreada que dice anillo de fuego, formada por todos los Andes, en este caso. Miren ustedes la forma de las islas Aleutianas, la parte también del sector de Japón, ¿no? Hasta la Polinesia, Melanesia, norte de Australia. Todo eso forma un cinturón de fuego, volcanes, en este caso, en toda esa parte. Eh, la actividad volcánica y magmática que genera la corteza terrestre eh, ha creado internamente cordilleras. eh, en este caso, por ejemplo, ese empuje
cuando hay choque de las placas, de la placa submarina y la placa superficial, ese choque a través de miles de años ha logrado un levantamiento de la corteza. Eso viene a ser, por ejemplo, los Andes, ¿no? Los Andes se han formado así, por el choque de las placas internas que ha ocasionado ese levantamiento. Por eso que eso está, como se dice, en el perímetro, ¿no?, de todo lo que es América y las islas que están al sector de el oriente, en este caso de Asia. Ahora, vamos a ver los tipos de relieve del fondo oceánico. Aquí se ha tratado de esta imagen de mencionar todos los accidentes geográficos. Por ejemplo, si partimos nosotros de acá del lado de las depresiones, donde dice acá una depresión, por ejemplo, al lado derecho, que dice depresión, ¿a qué se refiere? Normalmente de lo que son los tipos de relieve en el fondo. La placa continental sudamericana y la placa de Nazca. Eso determina la formación de una fosa. Choque de las dos, acá hay una fosa. Ya hablamos fosas profundas, fosas meridional, en este caso. Si está frente a Lima, frente al Callao, tenemos la fosa, o también frente a Tacna, otras fosas. Son las máximas profundidades, son las llamadas fosas. Y luego ya viene lo que ya hemos hablado de la pelágica en este caso. Donde hay islas, habíamos dicho que es un abisal. Donde hay llanuras, se llama pelágica. Eso con respecto al relieve submarino, pero teniendo en cuenta en la costa de Lima de Perú. Ahora, otro punto que había hablado era las fosas marinas. Y una fosa marina, ¿cuál es su verdadero origen? Es por el choque, se puede decir, la subducción de la plataforma, en este caso la plataforma terrestre, y digamos la cordillera submarina, podemos decir así. Este choque, hay una subducción, miren ustedes acá, este choque se desliza hacia abajo. Al venir con la plataforma se va hacia abajo y entonces este movimiento hacia abajo permite que formen, en este caso, profundidades. Y ahí serían las llamadas fosas oceánicas. Ahora, se tienen también, aparte de las fosas, máximas profundidades, hablamos ya nosotros de las fosas marinas. Si bien es cierto, si las dos placas que decíamos colisionan y están compuestas por la litósfera oceánica y hay una intensa actividad volcánica también, entonces esto ocasiona la formación de islas volcánicas. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, las islas Aleutianas, Japón, las Filipinas, las islas de las Antillas. Entonces, aquí en estas islas existen profundas fosas submarinas. Por ejemplo, aquí tenemos la fosa de las Marianas, la fosa de Japón, la fosa de Puerto Rico, ¿no? Y que está en toda esta zona de erupción. Acá tienen ustedes bien todo lo que viene a ser las islas Aleutianas, y llega a la parte que son donde está la flechita, la parte de Japón, en este caso. Ahora, como le decía, que dos placas, la placa submarina y choca con lo que es la corteza, en este caso ya del continente, la corteza continental. Al chocar las dos, al fusionarse, da origen pues a lo que decíamos las cordilleras. O sea, cuando una placa oceánica subduce bajo la parte continental, entonces por esa actividad, en primer lugar, es una actividad que va a producir actividad volcánica. Y eso trae como consecuencia la parte orogénesis.
La orogénesis, la creación de las cordilleras por levantamiento. Por ejemplo, la placa de Nazca, ¿no? La placa de Nazca, que al subducir bajo la placa de origen sudamericano de los Andes, hay una asociación, digamos, entre la fosa al choque, pero que también con el tiempo hay un levantamiento de la corteza y se da origen a los Andes. Eso es lo que sucede en esta zona de acá, en los Andes. Ahora, otro punto, si hablamos del fondo del mar, se habla de la dorsal oceánica, lo que habíamos dicho nosotros, las cordilleras submarinas. Y mayormente estas cordilleras submarinas se forman por pliegues y estiramientos en la parte de choque de las placas. Aquí ven dos placas, chocan, se separan, en este caso así, como ustedes ven acá, generando la corteza oceánica. Entonces, este es un gráfico para que vean cómo está dentro del mar lo que llamamos la dorsal oceánica, o que también se puede decir cordillera submarina. Otro término que usan es el Guyot. El Guyot en realidad es un volcán inactivo que ha sido erosionado por el mar de tal manera que ha quedado ya sumergido. El mar lo ha absorbido, eso se llama erosionado, lo ha erosionado el mar, como ustedes ven en la gráfica, ¿no? Por ejemplo, aquí en la gráfica, eh, que representan las Islas Canarias, por ejemplo, está, como ustedes ven, el volcán, ¿no? En sus inicios, poco a poco el volcán ha ido siendo subyugado por la corriente, o sea, hacia abajo lo ha absorbido en forma tectónica. Miren poco a poco cómo pasa de un nivel, otro nivel, hasta que ya no hay. Y aquí entonces, esta parte donde ya no hay, no está el volcán, eso es lo que llamamos el Guyot, o Guyot, ¿de acuerdo? El Guyot, en la parte final. Entonces el Guyot, recuerden, es un volcán inactivo que ha sido erosionado tectónicamente por el mar, de tal manera que ya se queda sumergido, como ustedes ven ahí, se queda sumergido profundo. Ese es un Guyot. Bien, también tienen que tener en cuenta lo siguiente. Han escuchado hablar del pitón. El pitón, por ejemplo, el pitón submarino. eh, el pitón submarino es un tipo de, digamos, de montaña submarina, en otras palabras, sola, aislada, que están en los fondos oceánicos. eh, es parte de las erupciones también submarinas, pero se encuentra, así como ustedes ven en la gráfica, la única diferencia que está acá, lo que ustedes ven en ese cerrito así, aislado, es un pitón, si así como está, estuviera debajo del mar, así como está debajo del mar, entonces es en este caso, un pitón, ¿de acuerdo? Pero si está debajo del mar, repito, en este caso, ese es un ejemplo, así como está, pero debajo del mar. Aquí, como está, no es un pitón, ¿no? Solamente si, así como está aquí en la gráfica, pero estuviera debajo del mar, en el relieve submarino. Ahí sería un pitón. Y luego tenemos las llamadas islas, en este caso, volcánicas. También hay las islas volcánicas, y aquí tienen que tener en cuenta, jóvenes, que las islas volcánicas eh, son creadas mayormente por la actividad tanto volcánica y entrando a digamos, a erupciones que son periódicas, no son constantes, son periódicas. Cuando no se realizan erupciones pasan a ser volcanes durmientes, en este caso. Acá tienen un ejemplo en la corteza continental de la Atlántica, en el fondo del mar, como en el manto, miren ustedes, y en las cordilleras se han formado estas islas, pero que son islas de origen volcánico, tienen unas chimeneas internas así, como ustedes ven
está la de Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, la Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, que son las islas conocidas. ¿De acuerdo? Estos son jóvenes uno de los puntos dentro que sobresalen en el relieve submarino. Le estoy enviando un, un archivo en la cual van a tener ustedes un poco más amplio estos puntos para que vean lo que es el relieve submarino en general. Bien, gracias por su atención. Nos estamos viendo en la próxima.